Aquí está la programación. Estamos en la semana de noviembre, tenemos clase 15, clase 16, se suponía que a esta altura deberíamos ver momento unidad, pero nos hemos atrasado un poco. Vamos a ver conservación de energía mecánica aquí, pero no hay contemplada tarea. Les voy a decir lo que viene a continuación. Esta semana viene sin nada, después la próxima semana viene la tarea 4, después viene el control 3, después viene la última semana de diciembre, el último break, y después en diciembre tenemos tarea 5, control 4, certamen 2. Entonces esta semana veríamos, proyectándonos, conservación de energía mecánica. Después tendríamos momento en angular, la próxima semana, torque en la siguiente antes del break de noviembre. Después vendría cinemática y energía rotacional y dinámica de rotación. Yo sospecho que vamos a llegar hasta dinámica de rotación nomás, porque hay que considerar además de que nosotros vamos a perder el martes 8 de diciembre, que es feriado, y consideremos además de que la última clase antes de la prueba va a ser de repaso, de consultas. Entonces yo sospecho, en principio, que vamos a llegar hasta dinámica de rotación y con muy poca probabilidad de momento en angular y con mucha menos probabilidad de oscilaciones. Pero eso, bueno, está por verse, dependiendo cómo sea el avance del curso. La sesión de hoy corresponde a conservación de energía mecánica. En la clase de hoy vamos a ver la parte, digamos, teórica y un ejemplo, y el jueves nos vamos a centrar en ejercicios. Este es el problema clave que vamos a desarrollar. Dice, un cuerpo de masa m igual a 3 kilos se pone en contacto con un resorte de constante elástica K 70 Newton partido por metro que se comprime delta 1 y luego se suelta. El cuerpo alcanza una altura máxima de h 1 metro, subiendo por un plano que tiene una inclinación de 30 grados. En el plano hay una zona de longitud D, que es este plano de acá, 0,60 metros de longitud en el que hay roce, coeficiente de roce cinético mu 0,3. El resto del trayecto roce despreciable. Se nos pide construir un modelo energético que permita calcular delta 1 y B, el cuerpo llega a la altura de CA y se devuelve hasta detenerse comprimido nuevamente el resorte. Calcular la compresión del resorte en ese instante. Ese es el problema que vamos a resolver al final de la parte teórica. ¿Ya? Pero antes tenemos que ver una serie de conceptos. Primero, el concepto de fuerzas conservativas. ¿Qué caracteriza lo que vamos a llamar las fuerzas conservativas? Son, primero, que efectúan un trabajo total nulo sobre un cuerpo cuando éste hace un ciclo completo, que se inicia y termina en el mismo punto. Es decir, cuando un cuerpo parte, por ejemplo, del punto A, se mueve hasta un punto B, después hasta un punto C, y al final vuelve hasta un punto A, es decir, cuando realiza un ciclo completo que parte y termina en un mismo punto, el trabajo total de esa fuerza sobre ese cuerpo, siguiendo esa trayectoria, es nulo. Esa es una definición de fuerza conservativa. La otra manera de ver una fuerza conservativa es que el trabajo es efectuado por una fuerza conservativa para mover un cuerpo desde una posición inicial a una posición final es independiente de la trayectoria. ¿Qué quiere decir? De que supongamos que tenemos una fuerza conservativa atacando a esta persona que se está moviendo desde acá, desde este punto inicial a este punto final. ¿Ya? Si esta persona, la idea es que la fuerza conservativa va a ejercer el mismo trabajo sobre la persona, desde el punto 1 hasta el punto 2, independiente de si se mueve en línea recta, si va por este camino por debajo o si va por arriba. Independiente del camino que se siga, el trabajo que hace es el mismo. Ahora, ¿qué fuerzas cumplen esas condiciones? La fuerza gravitatoria o peso, una de las fuerzas conservativas que nos van a interesar, la fuerza elástica o del resorte, que son las dos fuerzas que vamos a ver en esta parte, y una tercera, que es la fuerza eléctrica, que es la atracción y repulsión de carga, que van a tener tiempo de sufrir con esa en física 120. Aquí la vamos a enunciar nada más, pero también la fuerza eléctrica, también una fuerza conservativa, va a responder las características
del peso y el resorte, y a partir de eso se van a derivar otros conceptos que van a tener tiempo de verlos en ese curso. Nosotros nos vamos a centrar en el peso y el resorte. ¿Qué significa que el peso sea como fuerza conservativa? Una de las características del peso, o una de las características de la fuerza conservativa, es de que el trabajo neto en un ciclo completo, es decir, un movimiento que parte de un punto y termina en el mismo punto, es cero. Consideremos este ejemplo, que es un cuerpo que está arrojado hacia arriba desde el suelo. En A abandona el punto de partida, ese es el punto de partida. Después en B llega a su máxima altura. Entonces el trabajo del peso para ir desde el punto A hasta el punto B sería menos m por g por h, porque el peso apunta hacia abajo y la altura y el cuerpo se desplaza hacia arriba. Por lo tanto el trabajo es negativo. Por otra parte, en C regresa a su punto de partida y podemos decir que el trabajo entre B y C va a ser más mgh, porque el peso apunta hacia abajo y el cuerpo se desplaza hacia abajo. Entonces vamos a tener que en el tramo entre A y B, el trabajo es menos mgh y entre B y C es más mgh. Ahora, si consideramos este ciclo completo, o sea, que parte del suelo y llega al suelo, podemos ver de que el trabajo total efectuado por el peso es cero, que es la suma de menos mgh más mgh. Entonces aquí tenemos una muestra de por qué se considera el peso una fuerza conservativa. Otra demostración que tiene que ver con la segunda definición de fuerza conservativa, que es que el cuerpo, el trabajo del peso, el trabajo de la fuerza conservativa es independiente de la trayectoria. Tenemos aquí un cuerpo que se mueve, que se eleva a una altura de 2 metros desde A hasta B, de tres formas. Primero, verticalmente. Segundo, subiendo un plano inclinado. Y tercero, subiendo una escalera. Pero en los tres casos, el cuerpo va desde un punto A hasta un punto B que está 2 metros arriba. Que el peso sea una fuerza conservativa significa de que el trabajo realizado por el peso sobre la masa que se desplaza del punto A al punto B va a depender solamente de la diferencia entre las alturas de los puntos y no va a depender del camino seguido. O sea, el trabajo del peso para llevarte, cuando este cuerpo se lleva desde A hasta el punto B, va a ser el mismo en los tres casos y independiente de cualquier trayectoria que haya entre A y B que se siga. Esa es la idea de peso como fuerza conservativa. Lo mismo rige para la fuerza elástica y lo mismo rige para la fuerza eléctrica. Ahora, ¿cuáles son las fuerzas no conservativas? Obviamente las que no cumplen las condiciones de una fuerza conservativa. ¿Y cuáles son esas fuerzas no conservativas? Todas las demás. Y en particular, la fuerza de Rossi, que va a ser la más importante, la resistencia del aire, la tensión sobre una cuerda, la propulsión de un cohete, etcétera, etcétera. Las conservativas son peso, resorte, para el efecto de lo que nos va a interesar a nosotros, peso y resorte. Las no conservativas son todas las demás. Y en particular nos van a interesar el roce y la resistencia del aire, como fuerzas no conservativas. Y ya que hablamos de fuerzas conservativas, tenemos que hablar de un concepto asociado que es el de energía potencial. Hola, Sebastián. ¿Cómo definimos la energía potencial? La energía potencial se puede definir como una energía almacenable y recuperable que espera ser utilizada, que de alguna manera esta energía está almacenada en un sistema de objetos que interactúan entre sí, donde se dice que un sistema en ese estado tiene un potencial almacenado para hacer trabajo, y un sistema que tenga una cierta energía potencial va a efectuar trabajo a menos que algún otro agente se lo impida. ¿Por qué es importante introducir esta definición acá? Porque toda fuerza conservativa tiene asociada una energía potencial. El peso tiene asociada lo que se llama la energía potencial gravitatoria, la fuerza elástica tiene asociada la energía potencial elástica, y la fuerza eléctrica va a tener asociada la energía potencial eléctrica. Posteriormente, en física 120 ustedes van a ver de que a partir del concepto de energía potencial eléctrica se va a definir lo que se llama el potencial eléctrico o voltaje. O sea, a partir de esta idea se definen conceptos que son muy importantes para lo que es la electrostática y electrodinámica, pero eso van a tener tiempo de verlo en 120. Por ahora nosotros nos vamos a centrar en el peso y la fuerza elástica, es decir, la potencial gravitatoria y la potencial elástica. ¿Ya? ¿Qué es la energía potencial gravitatoria?
La energía potencial gravitatoria se puede definir en la energía potencial almacenada por un cuerpo en función de su altura con respecto a un nivel de referencia previamente establecido, que va a ser el suelo. Generalmente. Puede ser cualquiera. Se define en forma arbitraria, pero para muchos casos es el suelo. Por supuesto, lo voy a subir a este documento. Yo lo voy a incluir con los materiales que envía a las tipo 5 de la tarde. No están incluidos entonces. Vamos a definir de la siguiente manera. Un cuerpo de masa M, que está a una altura h del nivel del suelo, vamos a considerar que este es el nivel de referencia, va a tener una energía potencial gravitatoria que va a ser dada por la masa, por G, por H. Esa es su energía potencial gravitatoria. Estamos por sobre el nivel del suelo, en general. Bueno, consideremos la siguiente situación respecto a esto. Si el cuerpo de masa M de la figura se eleva desde un nivel A, que está a una altura HA, hasta un nivel B, que está a una altura HB, con lo que se desplaza una altura, una distancia HB menos HA hacia arriba, podemos ver lo siguiente, que el cambio de energía potencial gravitatoria sería la potencial gravitatoria final, que es en B, menos la potencial gravitatoria en A, que podemos crear como mg por hb menos mg por ha, o si factorizamos m por g por la diferencia de alturas, que es la distancia que recorre la masa. Ahora, el trabajo del peso que ejercería es negativo. ¿Por qué? Porque el peso apunta hacia abajo y el cuerpo se desplaza hacia arriba, por lo tanto, de partida lleva un signo menos. Y sería el peso por la distancia que recorre. ¿Y cuál es la distancia que recorre? La diferencia de las alturas. Por lo tanto, ¿qué haría? Menos mg por hb menos ha. Si se fijan, este trabajo del peso es el negativo del cambio de energía potencial gravitatoria. Entonces podemos llegar a una conclusión de que el trabajo del peso es menos el cambio de energía potencial gravitatoria. Que esta es una conclusión que va a ser muy importante para un análisis que vamos a hacer posteriormente. ¿Ya? Ahora tenemos que entrar a la otra energía, o antes de eso. Que esto tiene que ver con la manera en que se define la energía potencial. En general, el valor de la energía potencial gravitatoria en cada punto va a depender del nivel de referencia, el cual se define arbitrariamente, como mencionamos de forma anterior. Por ejemplo, en particular, en los puntos sobre el nivel de referencia, la potencial gravitatoria es positiva, y los puntos bajo el nivel de referencia, la potencial gravitatoria es negativa. Por ejemplo, en este caso, consideremos el punto B. En el punto B, si vemos este lado, donde estamos considerando la energía potencial gravitatoria, considerando el punto B como referencia, la potencial gravitatoria del punto B es 0, en el punto C va a ser mg por y por esta altura, y en el punto A, que está debajo del punto B, va a ser menos mgy. Entonces, si consideramos este punto como referencia para la potencial gravitatoria, la potencial gravitatoria en el punto A va a ser negativa. Por otra parte, si tomamos el suelo, el punto A como nivel de referencia, aquí va a ser 0, aquí va a ser mgi positivo y aquí va a ser 2 mgi positivo. O sea, el valor de energía potencial gravitatoria en cada punto va a ser, es el estricto rigor, un valor arbitrario porque depende del sistema de referencia. Sin embargo, independientemente del nivel de referencia escogido, la diferencia de energía potencial gravitatoria entre dos puntos siempre será la misma. Aquí se ve, si vemos la diferencia de energía potencial gravitatoria entre C y A, que sería la energía entre C, la potencial gravitatoria en C menos la potencial gravitatoria en A, aquí tenemos mgi menos mgi sería 2 mgi. En tanto que si lo vemos a este otro lado donde la referencia es abajo, sería 2 mgi menos 0, 2 mgi. O sea, independiente de que debido a los sistemas de referencias diferentes, el valor de energía potencial va a ser distinto, la diferencia entre dos puntos tiene que ser siempre la misma. En este ejemplo se ve claramente. ¿Alguna duda hasta acá? Dime, Constanza.
U2 menos 1, porque estamos calculando la diferencia de energía potencial gravitatoria entre el punto C y el punto A, que es U2 menos 1, y abajo, porque aquí este lo denominaron U1, y aquí lo denominaron U2. Y aquí, este punto acá lo denominaron U2, y aquí lo denominaron U sub 0. Y este lo denominaron U sub 1. Porque seguramente denominaron punto 0 y 0 igual a 0 a la referencia a partir de la cual se tomó la energía potencial gravitatoria, el nivel de referencia, la energía 0, que en este caso es en el punto B, y aquí se tomó en el punto A. Aquí no hay ninguna trayectoria, para este caso no interesa la trayectoria, es lo único que se compara la energía potencial en cada punto. Acuérdense que esta fuerza es conservativa, por lo tanto no interesa qué trayectoria siga. ¿Ok? Ok. Ahora, lo siguiente es hablar de la energía potencial elástica, pero antes de eso hay que hablar de lo que es un resorte. ¿Qué es un resorte en términos simples? Lo podemos definir como un alambre devanado o enrollado en forma de hélice, que es como el que tenemos acá en el dibujo, que puede sufrir tanto compresiones como tensiones o estiramientos, y que en su estado de equilibrio, cuando no está ni estirado ni comprimido, tiene una longitud natural L0. ¿Qué características tiene el resorte? La más clave es lo que corresponde a lo que se llama la fuerza interna del resorte, que se ilustra en esta figura. En general, los resortes van a tender naturalmente a buscar su estado de equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? Si un resorte es estirado o comprimido por una fuerza externa, va a generarse una fuerza interna que va a tender a restaurar su situación de equilibrio. ¿Cómo se aprecia eso? Si este resorte está comprimido, como en este lado de acá, en una distancia delta L, respecto al suelo natural, el resorte va a aplicar una fuerza interna Frs que hará que el resorte se estire. O sea, si el resorte está comprimido, va a surgir una fuerza interna que va a tender a estirarlo hacia su lado natural. Por otra parte, si el resorte está estirado, como en este caso de acá, en una distancia delta L respecto a su lado natural, el resorte va a aplicar una fuerza interna que hará que el resorte se comprima. Entonces, si el resorte está sin deformar, que sería en este caso, no hay fuerza interna. Si el resorte está estirado, va a surgir una fuerza interna que va a tender a comprimirlo hacia su lado natural. Y si el resorte está comprimido, va a surgir una fuerza interna que va a tender a estirarlo hacia su lado natural. Ese es en forma general el funcionamiento de un resorte. Para un resorte ideal, que es con lo que vamos a trabajar nosotros, que tiene masa despreciable, no se rompe y obedece en general a la ley de Hooke, aquí se define la ley de Hooke. Podemos definir dos vectores acá, uno que es el vector fuerza interna y otro el vector estiramiento. El vector de estiramiento va a ser una magnitud que es Frs por X tongo, que es la misma dirección, que va a ser positivo si el Frs es positivo, va a ser fuerza de estiramiento, y va a ser negativo si es fuerza de compresión. Y el vector de estiramiento va a ser una distancia X por el mismo vector unitario, donde el X es positivo si es de estiramiento y es negativo si es de compresión. Aquí vemos lo que sucede. Cuando el vector se estira, cuando el resorte se estira, la fuerza de compresión. Podemos ver también el caso opuesto, cuando el resorte está comprimido, la fuerza es de estiramiento. Y la fuerza interna, y podemos escribir la ecuación de la siguiente manera, que la fuerza interna del resorte va a ser menos K por el estiramiento. La fuerza del resorte es menos K por el estiramiento, donde K es una constante de elasticidad del resorte que depende de los materiales. Gráficamente se representa de esta manera. En la práctica se suele ocupar K por X y analizar y considerar la dirección de la fuerza respecto a si el resorte está estirado o comprimido.
para todos los casos que analicemos, salvo que se diga expresamente lo contrario, vamos a considerar que los resortes funcionan de esta manera a todo evento. ¿Ya? Ahora, ¿cómo sería el trabajo de la fuerza elástica? Cabe aquí recordar que si el resorte está estirado, sugiere una fuerza interna que lo comprimirá, y si el resorte está comprimido, sugiere una fuerza interna que lo estirará. Entonces, en este caso, vamos a tener que considerar esta situación de acá, este esquema. Entre A y B, vemos lo siguiente. Analizamos lo que sucede. Este cuerpo está acá. Estamos partiendo de una situación que podríamos considerar un ciclo completo, que parte con el resorte comprimido y termina con el resorte comprimido. Comprimido en D, termina comprimido en D. Entonces, de A a B pasa de comprimido en D a largo natural. Entonces, en este caso vamos a tener que el resorte de aquí hasta acá se estira, y como está comprimido, la fuerza es de estiramiento. Por lo tanto, como la fuerza y el desplazamiento tienen la misma dirección, trabajo positivo. Entre B y C, este sería B, que es largo natural, y aquí pasamos a estiramiento máximo. Entonces, este cuerpo se sigue estirando, pero como el cuerpo en este caso está estirado, la fuerza tiende a comprimirlo. Por lo tanto, en este caso la fuerza va a tener sentido opuesto al desplazamiento, trabajo negativo. Entre C y D. O sea, el resorte aquí está pasando de estiramiento máximo a largo natural nuevamente. Entonces, en este caso, el cuerpo está estirado, por lo tanto la fuerza tiende a comprimirlo y se está comprimiendo ahora. Entre C y D se comprime, por lo tanto la fuerza y el estiramiento van a tener la misma dirección, trabajo positivo. Y finalmente entre D y E, que es estiramiento, que es largo natural a compresión máxima, se sigue comprimiendo el resorte, pero ahora como está comprimido, la fuerza interna tiende a estirarlo. Por lo tanto, fuerza y desplazamiento van en sentidos opuestos, trabajo negativo. ¿Qué conclusión se puede sacar de esto? Y cuando el sistema se acerca a su posición de equilibrio, cuando se acerca al largo natural, que es resorte en su largo natural, el trabajo del resorte en positivo. ¿Cuándo tenemos trabajo positivo? Entre A y B, de estiramiento, de compresión máxima a largo natural, y entre C y D, de estiramiento máximo a largo natural. O sea, A es compresión máxima a largo natural, de estiramiento máximo a largo natural. En esos dos casos tenemos trabajo positivo, y en esos dos casos el sistema se acerca a su posición de equilibrio. Además, nota aparte, si sumamos estos cuatro trabajos, vamos a ver después por qué es un medio por K por D al cuadrado. Si sumamos estos cuatro, es 0. Por lo tanto, aquí se comprueba que el resorte es fuerza conservativa. Y por otra parte, cuando el sistema se aleja de su posición de equilibrio, que serían los otros dos casos de B a C, que es largo natural a estiramiento máximo y largo natural a compresión máxima, el trabajo del resorte es negativo. Esto nos da una pista de cómo funciona esto. Teniendo eso presente y recordando que a partir del gráfico de fuerza versus distancia podemos obtener el trabajo, que eso es que eso lo vimos en la clase anterior, podemos encontrar cómo es el trabajo de la fuerza elástica. Si tenemos un cuerpo, un resorte que está estirado en X1 y lo llevamos a un estiramiento en X2, podemos, a partir de este gráfico, aplicando el área bajo la curva, que esta área bajo la curva pintada en gris, podemos obtener el trabajo de la fuerza elástica. Y simplemente calcular el área de este trapecio, que se puede demostrar. Este trapecio lo podemos ver como el triángulo grande, que sería el área del triángulo grande menos el área de este triángulo chico, de este triángulo grande que está entre 0 y X2, que sería X2 por menos KX2 partido en 2. A ver si lo escribo mejor. Entonces el trabajo del resorte sería
sería x2 por menos k por x2, base por altura partido en 2, menos este área de triángulo chico que sería x1 por menos k por x1 partido en 2. De aquí, ¿qué es lo que viene? Agrupamos los términos. Llevamos a menos x2 por k por x2 medios, menos x1 por k por x1 medio. Entonces esto lo podemos agrupar de la siguiente manera. Menos un medio por k por x2 al cuadrado, menos un medio k por x1 al cuadrado. Entonces esto se puede factorizar de la siguiente manera. Menos un medio k, factor de x2 al cuadrado, menos x1 al cuadrado. Y llegamos a este término que correspondería a esta área bajo la curva, que sería el trabajo de la fuerza elástica para ir de x1 a x2. Detalle importante. Aquí claramente x1 es menor a x2, por lo tanto, lo que estamos haciendo aquí es alejarnos del largo natural, de acuerdo al análisis anterior. Si nos alejamos del largo natural, el trabajo tendría que ser negativo. Que de hecho aquí se aprecia de que como tendría que serlo porque tenemos un área bajo la curva bajo el eje de las abscisas. ¿Qué ocurre? Que esto de aquí, al ser x1 menor a x2, esto de aquí es mayor que 0, pero como hay un signo menos acá, nos da negativo. Por lo tanto, es coherente con el análisis anterior. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna duda hasta acá? Ya. Parece que no. Ahora, ¿cómo es la fuerza de resorte como fuerza conservativa? En el análisis que vimos anteriormente, el bloque se mueve bajo la acción de la fuerza de resorte. En A está en posición más D, en B está en posición X0 moviéndose hacia la izquierda, la misma figura que vimos la otra vez. C en posición X igual a menos D. En D está la posición X igual a 0 moviéndose hacia la derecha. Y en la E está nuevamente la posición X más D. Y aquí se ven los trabajos efectuados por cada una, y tal como vimos en cada intervalo entre A y B, entre B y C, entre C y D, y entre D y E. Y vemos de que el trabajo total efectuado por la fuerza de resorte sobre el bloque es igual a 0 en el recorrido completo. Por lo tanto, aquí se cumple que la fuerza de resorte es una fuerza conservativa. Y ahora, teniendo esto, podemos definir lo que es energía potencial elástica. ¿Qué es la energía potencial elástica? Es la energía almacenada por un resorte en función de su estiramiento o compresión con respecto a su longitud natural. ¿Cuál es la definición de energía potencial elástica? De que un resorte de constante elástica K, que está estirado o comprimido a una longitud X respecto a su longitud natural, tiene una energía potencial elástica dada por un medio de la constante elástica K por el estiramiento o compresión al cuadrado. Gráficamente, si graficamos la energía potencial elástica en función de su distancia, tendría un gráfico de esta manera. Es una parábola. Y la energía potencial elástica vemos que es positiva independiente si el cuerpo está comprimido, si el resorte está comprimido o estirado. ¿Ya? ¿Qué es lo que se aprecia acá? Ahora, otra característica, que un resorte estirado en un largo x1 es estirado hasta llegar a una longitud de x2, en el mismo ejemplo anterior. El cambio de energía potencial elástica sería un medio de la energía potencial elástica al final, que sería un medio de k por x2 al cuadrado, menos un medio de k por x1 al cuadrado, que es lo que nos daría esto. Un medio de k por x2 al cuadrado menos x1 al cuadrado. ¿Ya? Y el trabajo de la fuerza del resorte, que sería la misma situación anterior, sería esto.
Eso ya lo demostramos anteriormente cuando vimos el trabajo de la fuerza interna de resorte. Y aquí, fíjense lo que se da, que nuevamente el trabajo de la fuerza interna de resorte, el trabajo de la fuerza conservativa, es igual a menos el cambio de energía potencial elástica asociada. Eso se cumple para el peso, se cumplió para la energía potencial elástica, se va a cumplir para la energía potencial eléctrica, se cumple para todas las fuerzas conservativas que existan. Vamos a analizar ahora este ejemplo. Vamos a verlo rápidamente. Dice, el gráfico muestra la fuerza ejercida por un resorte sobre un bloque que está unido en función de la transformación X. Entonces, dibujar usando una escala adecuada el vector fuerza ejercido por el resorte sobre el bloque N. Cada uno de estos valores, se pide calcular la constante K del resorte y se pide calcular la energía potencial elástica máxima asociada acumulada en el resorte. Creo que este lo voy a tener que hacer en la pizarra, este problema. Puesto en nuestra pizarra. Se nos pide primero dibujar el vector fuerza ejercido por el resorte sobre el bloque. X0 este es el largo natural. Entonces, ¿cómo sería esto? Voy a tener que buscar flechas acá. Aquí tenemos de que este cuerpo está comprimido. En toda esta porción de acá, voy a escribirlo acá, vamos a tener el resorte comprimido, por lo tanto, la fuerza elástica tiende a estirarlo. Voy a tirar esto en toda esta zona, entre menos X2 y 0. Aquí el resorte está comprimido, por lo tanto la fuerza elástica tiende a estirarlo. Y por otra parte, en esta zona de acá, vamos a tener un resorte estirado. Por lo tanto, la fuerza elástica va a tender a comprimirlo. Si muevo esta fuerza elástica, esta flecha roja, supongamos que esta fuera la fuerza elástica, que esto fuera 0,2. Como la fuerza elástica tendría a estirarlo, entonces la fuerza elástica tendría una fuerza en ese sentido, porque está tendiendo a estirar el resorte. En 0,1, supongamos que 0,1 está por acá, estoy tomando la referencia con los cuadritos, va a tender a ser así. Bueno, yo creo que lo puedo dibujar acá. Va a tender a ser de menor magnitud, va a ser particularmente la mitad. Acuérdense que la fuerza elástica es directamente proporcional al estiramiento compresión. Entonces, aquí tengo un estiramiento de 0,1, por lo tanto vamos a tener esta magnitud de fuerza elástica, y aquí tenemos estiramiento de 0,2, va a ser el doble. Aquí vamos a ir ahora a 0,1, acá al otro lado. Ahora la fuerza va a tender a ser compresión. Como tenemos largo de 0,1, deberíamos tener una longitud que es la misma longitud de esta, pero ahora hacia el otro lado, porque aquí la fuerza tiende a ser de compresión. Y obviamente aquí en 0,2 tendería a ser
también en dirección de compresión y el doble de la magnitud. Y en x igual a 0, deberíamos tener aquí un punto. ¿Por qué? Porque aquí la fuerza elástica, en este punto, que es exactamente la luz natural, no hay fuerza elástica. Así que puedo ir colocando las magnitudes. Aquí sería K por 0,2 metros de magnitud. Este debería ser K por 0,1 metros. Aquí la fuerza elástica debería ser 0. Y deberíamos tener K por 0,1 acá. Y K por 0,2 acá. Realmente voy a hacer algo acá, que es... como para indicar aquí que esta sería elástica del resorte. No sé si quedamos claros con esto. Esas deberían ser las direcciones de las fuerzas del resorte para estas situaciones. Ahora deberíamos ver cómo calcular la fuerza elástica del resorte. La pregunta B. ¿Cómo podremos calcular la fuerza elástica del resorte acá? Tenemos que la pendiente de esto es menos K. ¿Se fijan? Tenemos que es menos K y esta menos K, esta menos constante elástica del resorte, podemos calcularla de la siguiente manera. Tenemos de que en este caso tenemos inicial 40, final 0, por lo tanto tenemos menos 40. Tenemos aquí de menos 0,2 a 0 tenemos 0,2 acá. Perfecto. Perdón. Aquí tenemos un cambio de 0,2 metros acá. Y aquí tenemos menos 40 newtons. Tenemos que baja de 0 a menos de 40 a 0. Y aquí cambia de menos 0,2 a 0. Entonces podemos escribir esto como, sabiendo que eso es menos K, eso va a ser 0 menos 40 newtons partido en 0 menos 0,2 metros. O sea, sería menos 40 partido en 0,2 newton partido por metro, que es la unidad de esto, y 40 por 0,2, 40 dividido en 0,2 es 200. De donde aquí se puede obtener fácilmente que la constante elástica de resorte es 200 newton partido por metro. Nota aparte respecto al newton partido por metro,
podemos escribirlo también en otra unidad, esto lo voy a dejar como una nota al margen, sería de que si desarrolláramos Newton partido por metro, el Newton lo podemos descomponer en kilogramos por metro segundo al cuadrado, que es la definición de Newton, partido en metros. Entonces, otra manera de escribir la constante elástica de resorte también puede expresarse como kilogramos partido en segundo al cuadrado. Que esta puede ser útil en alguna aplicación posterior, pero lo voy a dejar ahí. Y finalmente, en la C, se nos pide encontrar la energía potencial elástica máxima acumulada en el resorte. Entonces vamos a tener que escribir de que vamos a tener energía potencial, tampoco grande la letra, así que vamos a tener que vamos a tener energía potencial elástica máxima en 0,2 metros y en menos 0,2 metros. Por lo tanto, para calcular la energía potencial elástica máxima, simplemente va a ser un medio de la constante K que acabamos de calcular por el X máximo al cuadrado, que va a ser 0,2. No, como estiramiento y compresión dan lo mismo, vamos a escribir esto, un medio como por 200 newton partido en metro por 0,2 al cuadrado metros cuadrados. Este cuadrado se va con este. Nos va a quedar aquí 100, simplificando en medio con este, por 0,2 al cuadrado. Tenemos newton por metro, que es joule. Por lo tanto, la energía máxima sería 100 por punto 2 al cuadrado, 4 joules. Esta sería la energía potencial elástica máxima que puede tener el resorte descrito. No sé si hay dudas con este desarrollo. Sabemos que se está comprimiendo estirando. Sí, hay una pregunta que se pasó a Alejandra que decía, ¿sabemos si se está comprimiendo o estirando el resorte en base al área bajo la curva del gráfico? Lo sabemos a partir... No sabemos a partir no del área bajo la curva, sino lo sabemos a partir del signo de la fuerza. Si la fuerza es positiva, del signo de la fuerza. Si la fuerza es positiva, el resorte se está estirando. Si la fuerza es negativa, el resorte se está comprimiendo. Y también lo sabemos a partir del estiramiento, también lo sabemos a partir del X, que es el positivo o negativo. El área bajo la curva nos indica si el trabajo positivo o negativo, y el trabajo negativo puede ser el cuerpo comprimido
que un cuerpo que esté estirándose y está comprimido, o si el cuerpo está comprimiéndose y está comprimido y se está estirando. Eso es lo que indica el área bajo la curva, indica si es trabajo negativo o trabajo positivo. Y eso se puede lograr tanto con el cuerpo estirándose como el cuerpo comprimiéndose. El trabajo va a depender de la relación entre el estiramiento, entre la dirección de la fuerza elástica y la dirección del desplazamiento del resorte. Estábamos en esto acá, fuerzas en resortes. Ahora vamos a ver la relación entre fuerzas conservativas y energía potencial. Tal como vimos para el resorte y para el peso, el trabajo conservativo, trabajo total de las fuerzas conservativas entre dos puntos va a ser igual al negativo del cambio de energía potencial entre esos mismos puntos. Pasó con el peso, pasó con la fuerza elástica de resorte, que son las dos fuerzas conservativas con las cuales vamos a trabajar. Por lo tanto, podemos decir en general que el trabajo de las fuerzas conservativas es igual a menos al cambio de la energía potencial entre esos puntos. Lo podemos establecer. Y a partir de esto, vamos a empezar a ver otras definiciones. Tenemos que definir lo que se llama la energía mecánica total, que es la suma de las energías cinéticas y todas las energías potenciales. O sea, en determinado punto de un sistema, vamos a definir la energía mecánica total como la suma de la energía cinética y todas las energías potenciales. Definición. Y vamos ahora a plantear lo que se llama el teorema del trabajo y la energía mecánica. Vamos a partir de lo que vimos antes del teorema del trabajo y la energía cinética, que es lo que vimos la vez pasada, que es que el trabajo neto es igual al cambio de energía cinética. Cinética en B menos cinética en A, considerando A punto inicial y B punto final. Donde el trabajo neto podemos dividirlo en dos tipos de trabajo, el trabajo conservativo y el trabajo no conservativo. Existen fuerzas conservativas y no conservativas. Entonces podemos ver que el trabajo neto es el trabajo de las fuerzas conservativas más el trabajo de las no conservativas. Conservativas serían peso y resorte. Y además, respecto a las conservativas, sabemos que el trabajo de las fuerzas no conservativas, el trabajo de las conservativas es en menos el cambio de la energía potencial. O sea, menos la potencial en B, menos la potencial en A. Potencial aquí se agrupa peso y resorte. ¿Ya? Entonces, teniendo en cuenta todo esto, podemos hacer lo siguiente. De que el trabajo, podemos reemplazar el trabajo neto como el trabajo conservativo, más el trabajo no conservativo, y eso es igual al cambio de la cinética. Después, el trabajo conservativo lo reemplazo por menos delta U. Entonces nos va a quedar menos delta U más el trabajo no conservativo, delta K. Despejamos delta U y nos queda que el trabajo no conservativo es delta K más delta U. Fíjense lo que tenemos acá. Este delta K lo desarmamos en KB menos K. Y el delta U lo reemplazamos en V menos UA. Potencial en B menos potencial en A. Cinética en B menos cinética en A. Y lo que vamos a hacer ahora es agrupar los B y agrupar los A. Agruparlo de esta manera. KB más UB menos KA más UA. Y fíjense lo que nos encontramos aquí. Esto de acá sería E sub B, que es la energía mecánica total en el punto B. Y esta aquí sería E sub A, que sería la energía mecánica total en el punto A. Y a partir de este resultado, que el trabajo no conservativo es el cambio de energía mecánica, o sea, energía mecánica en B menos energía mecánica en A, podemos plantear dos teoremas, que son casos particulares de esto. Primero, lo que se llama el teorema de conservación de energía mecánica, que se da cuando tenemos que este trabajo de las fuerzas no conservativas igual a cero. O sea, que típicamente sería un sistema sin roce. A partir de esta expresión, si el trabajo no conservativo es cero, significa que la diferencia de estas dos energías es cero. Por lo tanto, la energía B, la energía mecánica en B es igual a la energía mecánica en A. Cuando eso sucede, decimos que el sistema es conservativo. Cuando se cumple esto, voy a anotar esto sería un sistema conservativo. Cuando se cumple esto. Por otra parte,
El teorema del trabajo no conservativo se da cuando este trabajo no conservativo es distinto de cero. Típicamente, por ejemplo, cuando hay un roce. Entonces, cuando el trabajo no conservativo es distinto de cero, significa que E por B, que la energía mecánica en B menos la energía mecánica en A es distinta de cero, por lo tanto la energía mecánica de B es distinta a la energía mecánica en A. Y en este caso, nos encontraremos con un sistema no conservativo. Tema aparte, en algunos problemas aparece enunciado el concepto de potencia, ¿no?, que creo que es necesario mencionarlo acá. Vamos a hablar un poco brevemente sobre eso. Un tema que se suele dejar de lado en estos cursos. Tenemos aquí dos chicos A y B, apostaron a quien levantaba más rápido un cuerpo de peso de 200 newtons hasta una altura de 5 metros valiéndose de una polea. El chico A, ambos lo levantan con, voy a anotarlo acá este detalle, con rapidez constante. El chico A tarda 10 segundos en levantar la masa, mientras que el B demora 15 segundos. ¿Qué es lo que ocurre? Que ambos chicos levantaron el mismo cuerpo en la misma distancia, por lo tanto ejercieron el mismo trabajo sobre este. Se recorrieron 200 newtons, levantaron 200 newtons en una distancia de 5 metros, por lo tanto, ambos ejercieron un trabajo de 1000 joules, ¿ya? La diferencia de ambos chicos, claramente el tiempo empleado para realizar trabajo. En este caso se puede decir de que el chico A es más potente, desarrolló más potencia que el B. Y aquí definimos el concepto de potencia mecánica, desarrollada por un hombre o por una máquina, el cociente entre el trabajo efectuado y el tiempo empleado en realizarlo. O sea, es trabajo en función del tiempo. O sea, la diferencia entre estos dos es la potencia mecánica. Este desarrolló más potencia mecánica que este, porque hizo el mismo trabajo en menos tiempo. Vamos a la unidad de potencia. La potencia mecánica desarrollada en un intervalo de tiempo delta T es delta W partido en delta T. La potencia mecánica instantánea sería dada por estas mismas presiones llevadas a derivadas, a dW partido en dt, y definimos el trabajo mecánico como el producto punto entre la fuerza y el desplazamiento. Entonces, si desarrollamos un poco esto, reemplazando el dW por el producto punto entre F y una diferencial de desplazamiento, podemos llevar a que esta potencia se puede escribir también como el producto punto entre la fuerza y la velocidad, entre el vector fuerza y el vector velocidad. Entonces podemos decir aquí que la potencia se puede definir como trabajo partido por tiempo, pero también se puede definir como fuerza por velocidad. ¿Ya? Ahora, en el sistema MKS la unidad de potencia es el watt, donde este watt se puede escribir como un joule partido por segundo, un newton por metro partido por segundo, también como un newton por metro partido por segundo. ¿Ya? Otra unidad típica es el caballo de poder o caballo de fuerza, el HP, que es típicamente como se escribe la potencia de motor de automóviles de alta gama tipo Lamborghini, Alfa Romeo, Ferrari. O sea, cuando uno ve las especificaciones Ferrari te dice la potencia del motor, te la dan en HP. Se define como la potencia de un caballo que hace una fuerza de 500 libras avanzando a 2,5 millas por hora. Esa es la definición de HP. Y un HP equivale típicamente a 745,7 watts. ¿Ya? Otra unidad típica es el kilowatt hora, que es una unidad de energía más bien, pero que se define a partir de una unidad de potencia, que es la unidad usada por las compañías de electricidad para medir la energía eléctrica consumida durante cada mes, que se define como el trabajo realizado en una hora por una máquina que tiene una potencia de 1 kilowatt. Entonces, de la definición de potencia, podemos entregar que el trabajo es igual a la potencia por el tiempo, que sería 1 kilowatt por una hora, sería 1 kilowatt hora. Y de acuerdo con la definición, 1 kilowatt hora es 1 kilowatt por una hora, que sería 1000 joules partido por segundo, por 3600 segundos, que nos llevaría con kilowatt hora, sería 3,6 por 10 a la 6 joules.
¿Ya? Esa es la equivalencia entre un kilowatt hora y joules, que es una unidad de energía, no de potencia. En el ejemplo inicial, el niño A te sube este cuerpo 1000 joules partido en 10 segundos, desarrolla una potencia de 100 watts, y el B desarrolla una potencia de 1000 joules partido en 15 segundos, 66,67 watts. ¿Ya? Y aquí entramos al tema de los modelos de energía. ¿Cómo vamos a trabajar los problemas? Vamos a usar para ello gráficos de barra que representen los tres tipos de energía mecánica de un sistema: cinética, potencial gravitatoria y potencial elástica. Generar este potencial elástica solamente va a aparecer cuando hay un resorte de por medio. ¿Cuáles son los pasos de este modelo de energía? Primero, hacer la representación pictórica estableciendo un antes y un después, construir los gráficos de energía, construir la expresión matemática para la energía coherente con los gráficos, y construir la ecuación de conservación de energía incluyendo el trabajo externo o interno. Aquí vamos a ver los modelos. Ejemplo 1. Caso muy simple. Dejamos caer la pelota de masa M desde una altura h sobre el piso y elegimos tres posiciones para construir modelos con gráficos de energía, que serían posición A, posición B, que es a una altura h medio, posición A el momento de partida a altura h, posición B a una altura h media y posición C en el suelo. Entonces, en la posición A vamos a tener solamente potencial gravitatoria. Como está en reposo no tenemos cinética, y como no hay un resorte interviniendo, no hay potencial elástica. La posición B, a mitad de altura, vamos a tener la mitad de la potencial gravitatoria, y el resto de la energía se transformó en cinética porque en este punto el cuerpo adquiere cierta velocidad. Entonces, en este caso, la mitad de la gravitatoria, la mitad de la energía se transforma en cinética. Y la posición C, cuando está en el suelo, si consideramos el suelo como referencia, ahí la potencial gravitatoria es cero y toda la energía se transforma en cinética. ¿Ya? Otro ejemplo, un bloque que baja por un plano inclinado sin roce, velocidad igual a 0. Cuando está en la altura inicial, tenemos solamente potencial gravitatoria, y si está en reposo, no tenemos cinética. Como no hay un resorte de por medio, no hay potencial elástica en ningún momento. Si está a una altura h medios, en esta posición B, la potencial gravitatoria se reduce a la mitad y la otra mitad se va a cinética. Ahora, si colocamos un plano inclinado con roce, la posición A tenemos la misma situación inicial, pero en la posición B pasa algo. De que ahora la cinética no va a ser de la energía que tenemos inicialmente, de la energía que baja la cinética, solamente parte, que baja la potencial solamente parte de la cinética, pero hay parte que se va a disipar por el roce. Entonces lo que vamos a tener aquí es lo siguiente. De que la potencial gravitatoria que tenemos inicialmente aquí, más un trabajo externo, que sería el trabajo del roce, que sabemos que es negativo, va a ser igual a la potencial gravitatoria final más la cinética final. ¿Ya? Y es que la potencial gravitatoria inicial mgh, el trabajo del roce lo podemos calcular, mgh medio, la cinética final es un medio mv al cuadrado, y aquí se puede plantear una ecuación a partir de la cual se puede calcular lo que se necesite calcular. Y aquí entramos al problema clave. Dice aquí: un cuerpo de masa m3 kilos que se pone en contacto con un resorte de constante elástica K, 70 newton partido por metro, que se comprime delta 1 y luego se suelta. El cuerpo alcanza una altura máxima de 1 metro, subiendo por un plano que tiene una inclinación de 30 grados. El plano es una zona de longitud de 0,60 metros, de longitud en que hay roce, coeficiente roce cinético mu0,3, el resto del trayecto roce es despreciable, y se pide construir un modelo energético que permita calcular delta 1, y después dice: el cuerpo llega a la altura deseada, se devuelve hasta detenerse comprimiendo nuevamente el resorte, y calcular la compresión de resorte delta 2 en ese instante. Vamos a analizar la situación. Primero la ida, desde el punto A hasta el punto B.
Ahí tenemos el dibujo. El punto vamos a tener solamente potencial elástica, porque estamos en el suelo, es parte del reposo, no hay potencial gravitatoria, no hay cinética. Va a avanzar por acá, pasa por la zona con roce, por lo tanto hay un roce acá, entre medio, y llega a un punto B donde vamos a tener solamente potencial gravitatoria. Como se detiene acá, no hay cinética. Como se detiene acá, no hay cinética y no hay potencial elástico porque el resultado está fuera de acción. Entonces podemos plantear la siguiente ecuación. Un medio de K por el delta 1 al cuadrado más el trabajo del roce tiene que ser igual a M por G por esta altura H. Con eso planteamos esta relación. Un medio K por delta 1 al cuadrado sería un medio por el K, que es 70 al cuadrado, más delta 1 al cuadrado, que es la incógnita, más el trabajo del roce, igual a mg por h. Y mg por h lo conozco también, que es 3 kilos por 10 metros segundo al cuadrado por un metro. Y si lo calculamos, esto es 30 joules. Ahora, el tema aquí va a ser obtener el trabajo del roce. Entonces, vamos a tener, para el trabajo del roce va a ser la fuerza de roce cinético menos la fuerza de roce cinético por D, es negativo. La fuerza de roce cinético va a ser mu por la normal. Y la normal, hay que plantear un diagrama de cuerpo libre en esta situación, y es relativamente conocida. La normal va a ser mg coseno de 30. Que sería 3 kilos por 10 metros segundo al cuadrado por coseno de 30, que es raíz de 3 medios. Entonces, al calcular esto nos va a dar que la normal va a ser 15 raíz de 3 newtons. La fuerza de roce cinético va a ser mu por la normal, que sería el coeficiente de roce, que es 0,3. Una cosa, 0,3 justamente. Por 15 raíz de 3, que es la normal, nos va a quedar 4,5 por raíz de 3 newtons. La fuerza de roce cinética. Y eso va a ser menos la fuerza de roce cinética por la distancia D, que es la distancia, que es este trozo de acá, de 0,6 metros, que es la zona con roce, que sería esa distancia D. Entonces nos quedaría menos 4,5 raíz de 3 por 0,6 metros. Y al calcular esto nos va a dar que el trabajo de roce va a ser menos 2,7 raíz de 3 joules o menos 4,68 joules. Y ese lo podemos introducir acá. Y el resto es despejar delta 1 al cuadrado. Que el resto es matemática. Pasamos restando, sumando el 4,68, nos queda 34,68. Esto sería 35 newtons por metro por delta 1 al cuadrado. Se hace matemática y se llega a que el delta 1 va a ser aproximadamente 1 metro. Entonces aquí se puede mostrar que Joule partido en Newton partido en metro. Aquí está demostrado. Se puede mostrar de que esto se reduce a metro al cuadrado. Y con eso llegamos al delta 1. Ahora la pregunta B. No sé si hay alguna duda con este planteamiento. De la parte A. Planteamiento de la parte A. Entonces vamos a la B. En el B ahora nos devolvemos de B hacia C. Ahora tenemos potencial gravitatoria. Solamente potencial gravitatoria, la misma situación anterior. Nuevamente pasa por la zona con roce, por lo tanto nuevamente vamos a tener un trabajo del roce. Y llega al punto C donde va a ser un medio de K por delta 2 al cuadrado. Donde va a ser, vamos a tener solamente energía potencial elástica, pero como tenemos roce de ida y roce de vuelta, vamos a tener una energía potencial elástica que va a ser menor a la que teníamos al comienzo cuando partió todo, por lo tanto vamos a tener un estiramiento que debería ser menor. El trabajo del roce va a ser el mismo, en este caso. O sea, el mismo cálculo, por lo tanto serían nuevamente los menos 4,68. Y acuérdense que el roce, por definición, va en contra del movimiento, por lo tanto el trabajo del roce siempre es negativo. Trabajo de roce cinético, en este caso. Si reemplazamos, tomamos esta ecuación, mgh más el trabajo del roce es un medio de K por delta 2
al cuadrado. El trabajo del roce lo tenemos. MGH lo tenemos 3 kilos por 10 metros segundo al cuadrado por 1 metro. Y aquí nos queda 1 medio por 70 newton partido por metro por delta 2 al cuadrado. Y hay que calcular delta 2. Que simplemente ahora despejar delta 2 al cuadrado. Entonces, esto es aritmética. Y después de hacer el despeje matemático, nos va a quedar que delta 2 va a ser 0,85 metros. O sea, partió comprimido en metros y después de toda el ida y vuelta quedó comprimido en 0,85. Eso representa, ¿de dónde se pierde la energía? De esa zona con roce. Si no hubiera existido esa zona con roce, a la vuelta tendría que ser comprimido el mismo metro con que estaba inicialmente. No sé si hay dudas con este ejercicio. ¿Dudas, consultas con esto? Parece que no. Y tendríamos resuelto el problema clave. Ahora, creo que el tiempo son 9:15. Yo creo que es sano parar acá porque la clase ha estado medio densa y el jueves vamos a tener tiempo de resolver algunos de estos problemas. Que mi intención es resolverlos en pizarra. Vamos a resolver este, problema 1. Está este problema 2. 3. 5, 6. Tenemos 6 problemas. De todas maneras, los 6 problemas están resueltos en formato tal como lo mostré en PowerPoint en los videos del año pasado, de segundo semestre del 2019. Pero mi intención después es resolverlos en pizarra, que entiendo que es lo que más les acomoda a ustedes. ¿Ya? Mi idea es resolver lo más que pueda de esos 4. De todas maneras, los que queden ya quedan resueltos de la otra manera. ¿Ok? Así que vamos a dejar la cosa hasta acá.